Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición del Informativo Aragonés. 26 de abril, es miércoles y tenemos cita obligada con la ciencia y con Miguel Carreras. Nuestro invitado de hoy, Sergio Arrojo, un destacado investigador del CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. También hablaremos con él del futuro que ya está aquí. Bueno, ¿qué te parece si presentamos directamente a nuestro invitado de hoy, Sergio Arrojo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos al principio, investigador del CIEMAT y además un joven investigador con el que vamos a hablar de varias cuestiones. Pues sí, permíteme, Miguel, que diga que además Sergio es estudió del CPS y fue alumno brillante mío en el Instituto Blecua y está investigando sobre cavitación. Sergio, sucede con la cavitación que era un fenómeno que se conoce en fluidos, ¿verdad? Y que era algo a evitar. Sin embargo, tú, con unos pocos más en el mundo, estás investigando tratando de sacar algo positivo del fenómeno. Cuéntanos qué es la cavitación. En efecto, la cavitación en principio era un fenómeno altamente destructivo que sucedía, bueno, fue descubierto en la Primera Guerra Mundial en hélices de barcos que estaban mal diseñadas. Y es un proceso muy destructivo porque encierra mucha violencia, conlleva reacciones químicas, conlleva procesos físicos y químicos y hasta ahora pues, ha sido indeseado porque es capaz de destruir prácticamente cualquier material, desde aceros reforzados, titanio. Entonces prácticamente cualquier sustancia, cualquier material que encontrase cerca del fenómeno, pues era destruido y corroído a lo largo del tiempo. Hace unos 10, 15 años, tal vez 20, se empezó a pensar en la posibilidad de aprovechar esas reacciones, esos fenómenos físico-químicos asociados con la cavitación y sacar provecho de ellos. La cavitación es un fenómeno muy curioso, es desconocido, pero es relativamente cotidiano y consiste en el fenómeno que ocurre dentro de un líquido cuando se produce lo que se llama un pulso de presión, es decir, una disminución de la presión seguido de un aumento de la presión. Generalmente el líquido se encuentra en estado líquido porque hay una presión atmosférica que lo retiene como tal, ¿vale? Entonces, cuando disminuimos esa presión sobre el líquido, somos capaces de ebullir el agua. Es decir, en lugar de aumentar la temperatura para darle energía y que se libere en forma de vapor, nosotros lo que hacemos es disminuir la presión sobre ese líquido para que se formen burbujas dentro del líquido. Lo curioso no es la formación de burbujas y el cambio de fase, sino lo que viene después. Como he dicho, introducimos un pulso de presión, es decir, disminuimos la presión y posteriormente la aumentamos. Al aumentar la presión, esas burbujas se encuentran en una zona hostil, entre comillas, porque ya no pueden sobrevivir. Entonces, lo que hacen no es desaparecer simplemente, sino disminuir repentinamente, de forma implosiva, es decir, una explosión hacia adentro, lo que es su volumen. ¿Qué ocurre cuando tenemos un recipiente, entre comillas, como puede ser una burbuja con gas, y disminuimos repentinamente el volumen? Pues que la presión y la temperatura aumentan de forma repentina y brutal. Para que os hagáis una idea, las temperaturas que se pueden alcanzar son del orden de 10.000 Kelvin, como en la superficie del Sol, parecidas, y presiones similares al fondo de los océanos de 1.000 atmósferas, durante tiempos muy pequeños, pero... Y eso lleva consigo reacciones, por ejemplo, de oxidación que se pueden llevar dentro de la propia burbuja. En efecto, condiciones tan extremas, aunque sean durante tiempos muy bajos, dan lugar a reacciones químicas importantes. Lo que tenemos en este caso es que las burbujas se convierten en pequeños reactores que están metidos dentro del líquido y en las que están contenidos todo lo que pueda haber en el líquido, incluidos los contaminantes que pueda haber dentro del líquido. ¿Y de qué aplicaciones podríamos estar hablando de esta investigación? Hay unos procesos que se llaman procesos de oxidación avanzada, que son similares en lo que es el mecanismo químico, y es lo que nosotros, bueno, son conocidos habitualmente, por ejemplo, utilizar rayos ultravioleta u ozono, suelen utilizarse para tratar aguas industriales con contaminantes especialmente persistentes. Es decir, esos que penetran en la naturaleza y se meten en la cadena trófica y acaban en nuestro organismo porque son muy estables y son muy difíciles de oxidar. Bien, si te ¿Hablamos parece... del CIEMAT, Miguel? Sí. Bueno, si podemos, tú estás trabajando es un privilegio trabajar en el CIEMAT, como, digamos, joven científico, pues podemos ver que hay luces y sombras en la investigación de los jóvenes científicos, la precariedad por una parte y por otra parte, pues la satisfacción de la investigación. ¿Cómo ves eso desde el CIEMAT y qué se está haciendo del CIEMAT, por ejemplo, en aspectos medioambientales, energéticos, etcétera? Está claro que la profesión científica es una profesión de vocación, una profesión vocacional. En ese sentido, todos estamos muy involucrados con nuestra carrera, los jóvenes investigadores especialmente, por nuestra ilusión especial de alguna forma,
pero yo creo que de alguna forma vale la pena meterse en esta carrera. ¿Cuál es el problema? Que todavía hoy, con los avances que ha podido haber o que está habiendo en estos momentos, el joven investigador sigue sin tener derechos laborales, sigue sin ser considerado como un trabajador, sigue considerándose que estamos, de alguna forma, haciendo esto por hobby. Estamos aquí trabajando porque nos gusta trabajar en ello, que es verdad, pero no se nos debería castigar porque nos guste nuestro trabajo. Y además sois más productivos incluso. Efectivamente, nosotros hicimos un estudio. La producción de la ciencia, de los científicos o de los investigadores, siempre se mide en publicaciones científicas. Se hizo un estudio y los jóvenes científicos becados, es decir, considerados estudiantes, considerados en formación, producen el 51% de las publicaciones en España, lo que quiere decir, teniendo en cuenta que son el 25%, que producen el doble que los que supuestamente le están enseñando. No quiero decir que no haya grandes científicos contratados, porque por supuesto los hay. Lo que quiero decir es que es muy fuerte que no se nos considere productivos. Bien, si te parece, entonces, hablamos ahora de problemas de los asuntos energéticos, desde el CIEMAT. Sí, hay un cierto repunte de lo nuclear, etcétera. ¿Cómo ves eso desde un centro tan importante? Perdona, ese equilibrio entre lo energético y lo medioambiental, que siempre es un equilibrio inestable, ¿no? Sí, originalmente el CIEMAT, además, era un centro exclusivamente dedicado a la energía nuclear. En su momento se le dio una especie de lavado de cara y se introdujeron pues todo lo que son energías renovables, la energía de fusión, temas medioambientales, de manera que ahora se trata todo de una forma que además es inteligente hacerlo de esa forma, de una forma integral. Es decir, la gente de medio ambiente tratamos de investigar los impactos ambientales relacionados con la energía, ¿vale? Entonces, el tema nuclear ahora mismo es un tema muy conflictivo porque el ser humano tiende a olvidar muy fácilmente. Siempre pensamos que sabemos lo suficiente, que tenemos las suficientes medidas de seguridad para controlar ciertas cosas, pero con el tema del cambio climático estamos haciendo un poco una huida hacia adelante. Es decir, estamos huyendo de un problema grave como es el efecto invernadero para meternos en un problema también bastante grave como es el de los residuos radiactivos. Y bueno, yo personalmente ahora mismo veo que el futuro está en las renovables y en la fusión, si bien es cierto que hoy en día tenemos que encontrar soluciones urgentes para la demanda energética creciente, que de entrada yo diría que lo primero que tenemos que pensar es que la mejor energía es aquella que no se consume, la menos impactante es aquella que no se consume y habría que fomentar el ahorro porque es bastante dudoso que se esté fomentando de forma activa. ¿De qué horizonte estamos hablando de la crisis de los combustibles fósiles? Porque sobre esto sí que hay un debate en la comunidad científica apasionante. ¿Los hay más o menos catastrofistas o más o menos optimistas? Los combustibles fósiles no se van a acabar, por una sencilla razón. Porque los combustibles fósiles cada vez son más caros. Pagamos €1, pero de aquí a unos años, cuando tengamos que pagar 10 o 20, ya no los pagaremos. Entonces buscaremos alternativas razonables. Con la nuclear ocurre algo relativamente similar. El uranio barato no está disponible de forma general. Me parece que hoy cifras de 40 años. Hay ahora mismo cifras como 40 años de uranio barato para meterlo en las centrales nucleares. Entonces, todo lo que conlleve combustibles ahora mismo, excepto la fusión, va a suponer un crecimiento paulatino del precio que en un momento dado dará el traste o acabará con esa forma de energía. Y desde luego, hoy en día, con lo que son los transportes con motor de combustión interna, esto va a terminar pronto porque ya vemos cómo suben los precios de los combustibles y veremos hasta cuándo estamos dispuestos a llevar nuestra manía de ir siempre en coche a todos lados. Un tema apasionante. Muchísimas gracias, Sergio Rojo, por estar con nosotros. Miguel, nos seguimos viendo en Conciencia de Campeones. Nosotros regresamos mañana. Que pasen una buena noche y que sean razonablemente felices.